Seguimos en Alfil TV, seguimos en el 10 y el próximo invitado nos lleva directamente hacia la realidad, hacia el panorama que nos ofrece el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Así es, vamos a conversar ahora con Esteban Bría. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Te estuvimos viendo muy enojado en Twitter con los 12 convenios urbanísticos que se aprobaron en la última sesión del Consejo Deliberante y por eso te trajimos para que nos cuentes. Sabemos que es un tema que tiene cierta complejidad técnica y queremos que nos cuentes qué es lo que se cocinó en esta última sesión. Sí, bueno, la verdad no es enojo, sino un poco de frustración y un poco de impotencia ante la desidia y la falta de interés del gobierno de hacer las cosas mínimamente bien. La verdad que los convenios urbanísticos son herramientas muy importantes que personalmente he defendido durante 4 años contra continuos embates del gobierno de Yarlora que criticaron los convenios urbanísticos durante 4 años y 15 días antes de irse mandan 12 convenios urbanísticos entre gallos y medianoche, como quien dice, a las apuradas para tratar de despacharlo como lo hicieron con un despacho express. ¿Qué se le cuestiona a estos convenios? Para que la gente entienda, los convenios urbanísticos son cambios en el código de edificación o el cambio en la normativa del uso de suelo. Es decir, hoy para construir en la ciudad de Córdoba uno tiene que cumplir ciertas normas de acuerdo al lugar donde va a construir. En algún lugar puede ser 2 pisos, 3 pisos, en otros 10 pisos, en algunos puede ocupar todo el terreno, en otro el 50%, en otro el 70%, en algunos lugares tenés que hacer lote de 10.000 metros, en otro puede hacer lote de 250 apto duple. Bien. Ese sacrificio que hace la ciudad, que hacen todos los vecinos, de autorizar algo por arriba de la norma, tiene como contracara una contraprestación, un beneficio, que es la plusvalía, es decir, en cuanto aumente el valor de ese terreno por el cambio del uso del suelo que la municipalidad te otorga, es decir, no vale lo mismo un terreno donde podés hacer una casa, por ejemplo, en una zona de la ciudad podés hacer terreno de 2.500 metros con una casa. No es lo mismo que en esos 2.500 metros puedas hacer 4, 5, no, o que puedas dividirlo en 5 lotes de 500 metros o en 10 lotes de 250 y puedas hacer una casa en cada uno, no vale lo mismo. Bueno, ese incremento de valor es a cambio de una contraprestación para la municipalidad que es un beneficio, que puede ser en especie, si puede ser una obra o puede ser económico. Acá se cuantificó económicamente. Primero, criticamos que se ha subestimado la plusvalía, porque hoy los terrenos en Córdoba no valen menos de 20, 30 mil dólares. Si uno multiplica los 7.800, casi 8.000 lotes en los que se va a poder fraccionar la ciudad, o se van a poder fraccionar estas tierras que se van a sumar al área urbanizada de la ciudad, y los multiplica por 30.000, estamos hablando de más de 230 millones de dólares. Con el dólar libre a 1.000 pesos son 230.000 millones. El mínimo de plusvalía que establece la ordenanza es el 10%. Serían 23.000 millones el mínimo. Lo que establecieron estos convenios es 10.500, es decir, menos de la mitad de lo que debería recibir la municipalidad. Ni hablar que hay terreno donde se va a hacer un edificio donde el valor claramente es mucho más. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Los privados? Mirá, el convenio urbanístico tiene que ser para beneficiar a la ciudad. Por eso deben respetar un master plan de ciudad donde se desarrollen las zonas que a la ciudad le interesa que se desarrollen, que a todos nos interesa que se desarrollen. ¿Por qué? Córdoba tiene un ejido urbano extremadamente grande y eso lo habrán escuchado un montón de veces. Córdoba es 3 veces más grande en superficie que la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos la 4ª parte de la población que usa la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos una ciudad que es cara en términos de servicio. Entonces tenemos mal servicio de transporte, mal servicio de iluminación, la mitad de la ciudad no tiene cloacas, es decir, todo eso se encarece a medida que se amplía la superficie en la que se tiene que prestar un servicio. De hecho, se ha pensado en algún momento dividir la ciudad en dos, ¿no? 2 administraciones. En algún momento se pensó eso, pero un ejemplo muy simple, porque dicen, van a escuchar, no, porque los privados van a hacer las obras. Bien, suponete que en un mundo ideal eso pase. Podría ocurrir. La seguridad. Hoy no pueden prestarle seguridad a la ciudad como está.
y le van a sumar el equivalente a 700 estadios Kempes, 700 canchas de fútbol. Imagínense, 700 Kempes uno al lado del otro, lleno de casas y de gente a la que hay que prestarle seguridad, si no se puede salir a la calle después de las 8 de la noche, en el 80% de los barrios de Córdoba. No podés andar con el celular por el centro. Van a seguir ampliando la ciudad sin informes de nada. No hay informe de escorrentía, entonces no sabemos si en esos lugares donde se va a urbanizar afectan esa zona u otra zona de la ciudad por cómo corre el agua, si se van a inundar, si no se van a inundar, si hay factibilidad de darles luz, agua, gas, cloacas, es decir, un montón de cuestiones que son necesarias verificar y controlar para ver si realmente es conveniente para la ciudad. Esteban, te pregunto por qué criterio de oportunidad crees que ha imperado acá, y te lo pregunto especialmente porque estamos muy cerca de la elección nacional, tema que no podemos tocar por la vía, te lo vuelvo a aclarar, pero es como que la atención está concentrada en otro lado, y no solo han pasado cosas, se han tratado proyectos serios en el Consejo Deliberante, sino también en la legislatura de Córdoba. ¿Ves un paralelismo en esta situación? La premura llama la atención, pero normalmente pasa esto. La verdad que ya nos tiene acostumbrado Yarlora y Schiaretti a que en la última sesión del año, cuando están todos pensando en Navidad, o ahora que están todos viendo cómo se va a definir el futuro del país el próximo domingo, aprovechan para meter leyes y ordenanzas que les harían pagar un costo mucho más alto si la gente les estuviera prestando atención. La verdad que lo que han hecho con muchos de estos convenios es un mamarracho, porque tienen errores hasta de cálculo. O sea, cuando uno entra a revisar los cálculos que han hecho, también están mal. Entonces, si uno hace los cálculos con la misma información que está en los expedientes, se da cuenta que... ¿Y qué puede hacer la oposición si quisiera reconducir esta situación? ¿Tienen alguna herramienta o no? Mirá, en el Consejo Deliberante pasa que el Ejecutivo, el que gana, tiene mayoría automática. Entonces, en el Consejo es muy difícil de revertirlo. Nosotros esperamos a que si este error, que amén de la cuestión de la subestimación de la plusvalía, un error que está en el expediente que es evidente, que han sumado mal, que le va a generar un perjuicio a la Municipalidad de Córdoba de casi 200 millones de pesos. Me imagino que si esto realmente ha sido un error, y no ha sido otra cosa, el intendente al advertirlo, me imagino que vetará esos proyectos. ¿Esta iniciativa le acompañó solo el oficialismo o también solo el hubo oficialismo? algún voto opositor? Solo el oficialismo. Se trató en 45 minutos en comisión. Un proyecto que presentamos hace apenas arrancó esta gestión, que era para que los nuevos desarrollos dejaran previsto la obra civil para que tengan fibra óptica, que es básicamente hacer una zanja en la vereda y pasar una manguera para que después pasen la fibra óptica. Nos llevó como 4 meses de tratamiento, 3 o 4 sesiones de comisión. ¿Cuáles han sido los sectores de Córdoba omitidos que no están en estas aprobaciones? ¿Por dónde debería haber sido entonces el crecimiento o la apuesta? Mirá, sería muy bueno que hubiesen tratado de empezar a cumplir las promesas de campaña que hicieron, cuando prometieron que Córdoba, La Mancha, iba a dejar de crecer, que Córdoba se iba a dejar de expandir hacia los lados y empezar a crecer para arriba y empezar a desarrollar lugares que hoy cuentan con todos los servicios, tratar de desarrollar proyectos que tienten a los inversores a invertir en el centro, que hoy está vacío, porque reitero, la única posibilidad que tienen las ciudades de crecer es que el sector público y el sector privado trabajen juntos. El sector público generando condiciones para que el sector privado invierta y genere valor agregado y genere puestos de empleo. Lo que pasa es que esto es realmente un mamarracho lo que han hecho y van a terminar perjudicando a la ciudad y a mucha gente. Para no irnos sin hacerte una pregunta sobre el tema, estuvimos conversando en los 2 bloques anteriores respecto de lo que sucedió en la legislatura con la modificación del Tribunal de Cuentas, con la modificación del Código Electoral, en alguna medida también con la creación de la agencia Córdoba Agro. ¿Qué reflexión haces a este respecto? Mira, es todo parte de lo mismo. Unas horas antes de que empiece la sesión, modifican el Código Electoral para tener más posibilidades de jugar con la fecha de elección, que era la única reforma de todas las que propuso la comisión de expertos cuando asumió la primera vez Schiaretti en medio de denuncias de fraude, y que llamaron a una comisión de expertos para mejorar el sistema electoral. La única que había quedado era la fecha fija de elecciones. Cuando Schiaretti tuvo que llamar a elecciones,
derogó ese artículo para tener mayor libertad y ahora la amplía 100 días más para atrás. Ya hicieron un cambio en la normativa electoral municipal con el proceso electoral este año corriendo y casualmente el jueves entró otro proyecto de modificación de la ordenanza electoral en el Consejo Deliberante. Es todo parte de lo mismo. El peronismo es genéticamente un proyecto para modificar los plazos también de convocatoria de elecciones en el caso de que haya elecciones simultáneas. La verdad que el peronismo ha demostrado ser genéticamente alérgico al control. Todo lo que implique un control los aterra. Por eso han atentado, porque lo que han hecho con el Tribunal de Cuentas es un atentado, más allá de que digan que muchas cosas ya están. Y las creaciones de agencias son eso. Yo he escuchado a uno de los miembros que habló en la legislatura remitirse a la ley del Tribunal de Cuentas de hace 20 años, pero hace 20 años no había agencias, por ejemplo. Entonces hoy, si uno toma los entes descentralizados, son 1.3 billones de pesos que se gastan sin ningún tipo de control. Y no es suficiente que venga el control posterior, porque han transformado el Tribunal de Cuentas, que era un médico que podía curar una contratación que venía con algún problema, en un forense, que lo único que va a poder hacer es, cuando el Ejecutivo se digne a mandar las rendiciones de cuenta, decir si estuvo mal o no. Yo recuerdo cuando me tocó ser tribuno de cuenta en la gestión anterior, 10 años después de la conclusión de la autovía Córdoba-Río Cuarto, todavía no habían rendido la plata que se le dio a Camino de las Sierras para el despeje de la traza. Esteban. Entonces el camino, el control preventivo es muy importante para la democracia y para los sistemas republicanos. Esteban, ¿cuál crees que será el futuro de Juntos por el Cambio Córdoba, considerando las fricciones, fracturas que se ven, ¿no?, con respecto al PRO, al Frente Cívico, al radicalismo? En realidad ahí voy a tener que discrepar. Jimena, me parece que Juntos por el Cambio está muy bien. Obviamente que es un frente con muchas personas, con muchos partidos, y puede haber dirigentes o personas o funcionarios, legisladores o concejales o intendentes o exintendentes que dejen de compartir lo que pensamos y lo que pregonamos de Juntos por el Cambio y hayan decidido dejar de estar en Juntos por el Cambio, pasar a otra fuerza o formar otra fuerza o irse con el peronismo, digamos, son decisiones personales, pero Juntos por el Cambio sigue unida y sigue trabajando juntos. No veo ningún tipo de diferencias insalvable. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasa en otros espacios, en Juntos por el Cambio podemos convivir personas que no pensamos absolutamente lo mismo en todo. Hay diferencias, pero se trabajan, se matizan, se armonizan y seguimos trabajando para lograr un objetivo común, que es una sociedad mejor para todos. Esteban, te agradecemos mucho que te hayas llegado hasta los estudios de Canal 10. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Súper amable. Muy interesante la conversación. Nosotros vamos al último corte y volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz. Dale, ya venimos.